Queridos hermanos, estamos en esta mañana juntos y hoy es un día especial porque vamos a celebrar la Cena del Señor. Acá tenemos los elementos. El domingo pasado comenzamos a ver lo que dio origen a la iglesia de Filipos, porque vamos en estos domingos, a partir de hoy, a ver el texto que Pablo escribió a la iglesia de los filipenses. Le dije que es una carta que nos revela el secreto de la felicidad, que nos revela al hombre que descubrió este secreto, pero sobre todas las cosas nos revela a Cristo como aquel ejemplo que debemos imitar. ¿Se acuerdan? En capítulo 2, versículo 5, vamos a ver que dice: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 nos habla también de la fuente de nuestra fortaleza, que es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy les invito allí. A todo esto les di una tarea, no sé cuántos lo habrán hecho. Algunos ya me avisaron por WhatsApp que sí lo hicieron. Que lean la carta a los filipenses. 8 minutos, como mucho les puede llevar, 7-8 minutos. Léanla y si pueden, léanla más de una vez. Y los que la han leído me han dicho que han salido reconfortados por esta hermosa carta, que es uno de los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y para hoy les voy a dar otra tarea, es decir, hoy para el domingo que viene, que averigüen cuántas veces en esta carta, 4 capítulos son, cuántas veces está la palabra gozo, gozaos, regocijaos, la misma expresión con distintas palabras, pero cuántas veces está en la carta. Les doy una pista: más de 10 veces y menos de 20. Así que léanla y léanla con inteligencia para saber cuántas veces está esta palabra en sus distintas acepciones. Vamos a leer ahora los primeros 2 versículos de la carta, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Presten atención, en 2 versículos 3 veces habla de Cristo. Es una carta que enfatiza la obra de Cristo para nuestro gozo, para que nos gocemos en Él. El motivo de esta carta era expresar su agradecimiento porque los filipenses habían colaborado con Pablo. Acuérdense que estaba preso por predicar el Evangelio, Pablo, y ellos le habían mandado una ofrenda por medio de Epafrodito, y él le escribe esta carta para expresarle su agradecimiento y también para que vean que Epafrodito ya estaba sana. Y dice Pablo y Timoteo. ¿Se acuerdan que Timoteo, al ir confortando a las iglesias, confirmándolas en este segundo viaje que leímos el otro día en Hechos 16, se unió a ellos Timoteo, a Pablo y a Silas se unió Timoteo. Y Timoteo le estaba acompañando allí en la cárcel y era como el secretario de Pablo. Por eso dice Pablo y Timoteo. Y fíjense qué interesante el nombre Timoteo. Timo quiere decir en el griego, yo honro a Dios, la palabra Timo. Y Teos es Dios. Quiere decir que el nombre completo es yo honro a Dios. Miren qué bueno que su vida, la mía, honre a Dios. Por eso siempre les digo que de las 3 primeras palabras en hebreo que menciona la Biblia en Génesis, de paso les digo que otra cosa que estoy pensando para los estudios es que pensemos todas las veces que Cristo es mencionado en el Antiguo Testamento, pero eso para más adelante. Y les decía entonces que Timoteo era aquel que acompañó a Pablo, y si uno piensa en lo que Dios ha revelado en su palabra, vemos que toda nuestra vida debe honrar a Dios, pero para eso debemos creer, como dice la Biblia en Génesis 1, que toda la creación es obra de Dios, aquellas 3 palabras de Génesis 1:1 en hebreo. Bueno, Pablo y Timoteo. Y Timoteo y Pablo, dice acá,
se califican ellos como siervos de Jesucristo. Siervo es la palabra en griego doulos, y habla de alguien que está al servicio pleno, prácticamente que es de esa persona. Como un esclavo era comprado por su futuro amo para que le sirva. Bueno, acá el precio que se pagó por nuestra compra es la muerte de Jesucristo cargando nuestros pecados en la cruz. Y el servicio que Pablo y Timoteo daban a Dios no era el de un esclavo obligado por su condición de esclavo, sino que el significado que le da Pablo en el original es que ellos, porque habla de Pablo y su secretario Timoteo, ellos eran siervos por amor, servían por amor, no por obligación. Y así debemos servir nosotros al Señor, porque Él se dio por nosotros y nosotros le servimos por amor. Por eso dice que hacemos las cosas no para los hombres, sino para Dios, porque de Dios recibimos la recompensa. Por eso estamos sirviéndole. Por eso en esta semana, cuando les hablaba en Juan de la entrega, el arresto de Jesús, les decía, Jesús se dio voluntariamente, vino no para ser servido, sino para servirnos a nosotros y dar su vida en la cruz por nosotros. Por eso Pablo se consideraba siervo de Jesucristo porque él le servía por amor. Y muestra su completa humillación, porque un esclavo era el que se rendía totalmente a su amo. Acuérdense que Pablo era un impetuoso religioso judío que perseguía a los cristianos, y ahora, desde que se encontró con Jesús y él le dijo, Señor, le dijo allí en Hechos 9, Señor, ¿qué quieres que haga? Desde ese momento Pablo se puso al servicio del Señor. Estaba leyendo el testimonio de un policía en la ciudad de Binghamton, y él era un policía como todos los demás, pero se entregó a Cristo y un día le dijo a su esposa, vamos a orar para que Dios me dé otro trabajo, porque aquí en este trabajo tengo muchas presiones y me cuesta mucho testimoniar como cristiano. Pero un día volvió a su casa y le dijo, querida, estamos orando mal. ¿Por qué? Le dice la esposa. Porque no es la voluntad de Dios. Fíjate que no nos contestó esa oración. Yo creo, ahora siento que la voluntad de Dios es que siga ejerciendo la función que tenía antes de conocer a Cristo, pero que lo haga como un verdadero cristiano. Y cuenta él que cuando se retiró, no querían que se retirara de la fuerza porque había sido una bendición y estaba en criminalística. Y dice que muchos de los criminales conocieron a Cristo a través de su testimonio. Qué maravilloso, ¿no? Porque generalmente los delincuentes no quieren ni hablar con los policías, son enemigos. Pero él, a través de su testimonio, consiguió que muchos de ellos llegaran a Cristo. Hermanos, eso es ser siervo. Estar donde Dios nos colocó y servirle, como Pablo y Timoteo aquí lo están expresando. ¿Y a quién le manda esta carta a los filipenses? San Pablo, y también con la compañía de Timoteo que le ayudaba. Se la manda a todos los santos en Cristo Jesús que están allí en la ciudad de Filipos, con los obispos y diáconos. A veces pensamos, por la tradición de la iglesia oficial, que santos son aquellas personas que han tenido una vida consagrada y que después de muertos son canonizados y son hechos santos. Pero Pablo estaba hablándole a los que vivían allí en Filipos. Eran personas que estaban formando parte de la iglesia, como también le escribe a los corintios y a otros hermanos en otra de sus cartas. ¿Quiénes son entonces los santos? Somos nosotros, hermanos. Somos los que formamos parte de la iglesia de Cristo, que fuimos apartados del mundo para seguir a Cristo. No porque somos perfectos, sino que somos apartados para Él. Y Él le escribe a los que han sido justificados, limpiados de su pecado, que aunque no son perfectos, aman y son apartados para Dios, les escribe esta carta. Y también habla de los obispos. ¿Quiénes eran? Obispos eran los ancianos de la iglesia, lo que hoy sería el pastor de la iglesia.
o un grupo, como hay los hermanos, hay algunos hermanos que tienen, en vez de pastor, tienen ancianos o encargados de la obra. Bueno, significa como un sobrevedor, alguien que está cuidando de la iglesia de Cristo. Y diáconos, el diaconado es el servicio, es el servidor. ¿Se acuerdan en Hechos 6, cuando los apóstoles estaban ocupados en atender las necesidades de aquellos carenciados? El Señor le dijo que elijan diáconos que ayuden en el servicio de atención de las viudas, de los desamparados, de los necesitados. Es decir, que los diáconos son servidores. Y uno de ellos, por ejemplo, fue Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Prócoro, Nicanor, bueno, eran elegidos en ese momento para poder servir. Y seguramente Pablo, cuando establecía las iglesias, dejaba ancianos y diáconos para que trabajaran y mantuvieran a la iglesia. Eran los líderes de la iglesia. Por eso, cada uno de nosotros debe tener una tarea asignada, una misión asignada por Dios. Y Pablo le escribe también para que ellos, ancianos, sobrevedores y diáconos, transmitieran todo lo que él les iba a escribir en el resto de la carta a toda la iglesia. Y así cada uno de nosotros, y así cada uno de los que estaban allí, tenían una misión que cumplir. Miren, en una oportunidad, un pastor de una iglesia muy grande fue invitado por un pastor de una iglesia pequeña a predicar, a tener un mensaje para que sea de bendición para sus miembros. Y cuando estaban en la plataforma, el pastor visitante miraba a la congregación y dice: pero pastor, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y el pastor local que lo había invitado le dijo: y es alrededor de 50. Y el pastor visitante dice: y son pocos, son pocos. Entonces el local al que lo había invitado dice: ¿sabe qué pasa? Nosotros no contamos los miembros, los pesamos. Todos los miembros que tiene la iglesia son miembros de peso, no porque eran gordos, sino porque ellos eran valiosos para Dios, porque todos estaban comprometidos en el servicio. Eran santos y fieles de aquella localidad donde estaba esta pequeña iglesia. Y yo quiero eso, no que sea una iglesia pequeña, acuérdense que soñé una iglesia de 5.000, pero que cada miembro que forme parte del cuerpo de Cristo tenga peso en el trabajo de la obra del Señor. Santos y fieles, dice en otra carta. Y la tercera cosa que vemos aquí en estos dos versículos es el saludo de Pablo a la iglesia de Filipos, a los filipenses. ¿Cuál es el saludo? Gracia y paz. La gracia es un regalo que no merecemos, que Dios nos da. Y la gracia que tenemos es la de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y gracias a que Él cargó allí en la cruz nuestro pecado, nosotros recibimos por gracia la salvación. Como dice en otro pasaje, por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la gracia produce la paz. Porque justificados pues por la fe, dice Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios por medio, por obra de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Por eso la gracia es la fuente de la paz. El Padre nos da la gracia y Jesucristo es el medio a través del cual llega a nosotros. Por eso es Jesucristo, Jesús Salvador y Cristo, el ungido de Dios, elegido para nosotros. En una oportunidad, una chica paralítica que era hija de un gran evangelista le dio una lección a su padre. Él venía de una campaña evangelística muy importante en una de las ciudades más grandes del mundo, había viajado una larga distancia y estaba ya regresando a su casa. Y había comprado un regalo hermoso para su esposa. Y él vivía en una casa que tenía 2 pisos, una planta baja y un primer piso. Y cuando llegó a la casa, después de ese viaje con
semejante paquete de regalo para su esposa, la nena enseguida le preguntó, a ella también le había traído un regalito, ¿no? Pero la nena le preguntó, ¿y ese paquete para quién es? Entonces el padre le dijo, ese paquete es el regalo que le compré a tu mamá. Y la nena le dijo, papá, dámelo que yo se lo doy. Y el padre se quedó pensando, ¿cómo iba la nena a subir al primer piso a llevar el regalo a la madre? Yo se lo quiero dar, papá. Y entonces el padre le dijo, ¿y cómo vas a hacer para dárselo? ¿La vas a llamar para que baje? No, no, se lo voy a llevar allá al primer piso. Vos dámelo, yo lo tengo en las manos y vos me alzás y me llevas al primer piso. Y entonces el evangelista dijo, qué lección, ¿verdad? Qué lección que me dio mi hija. Yo hago el trabajo, pero porque mi padre me lleva en sus brazos. Porque recibí la gracia de Dios y la paz de Dios de que Él está bajo control de todo lo que me pasa. Por eso, hermanos, tenemos que estar eternamente agradecidos, porque lo que Cristo hizo por nosotros nos da la gracia de Dios, de la salvación eterna y la vida abundante presente, y también la paz para disfrutar en la comunión con Dios. Y en esta mañana, les decía, vamos a participar de los elementos que nos recuerdan el precio de la salvación gratuita, la muerte de Cristo en la cruz. Así que vayan, busquen allí el pan, que es un pan sin leudar, como el de la Pascua, el Pesaj, y la copa que nos representa la sangre de Cristo. Vayan ustedes, nosotros también la vamos a celebrar junto con todos ustedes. Hermanos, vamos a participar de estos elementos. Es un momento realmente importante para la comunión de la Iglesia y para nuestra comunión con Dios. El Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz, llamó a sus íntimos allí en el aposento alto y les compartió los elementos, tomó el pan, lo partió y dio gracias a Dios y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y les dijo, hagan esto en memoria de mí. Es decir, que estamos recordando que Jesús murió por nosotros y también estamos recordando que Él va a venir otra vez a buscarnos. ¿Usted tiene esa esperanza? Solamente cuando Cristo es nuestro Señor y Salvador. Le voy a pedir a Silvia que dé gracias a Dios por el pan. Te doy gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo roto en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este momento tan solemne, pero tan esperado, donde estamos toda la iglesia juntos en armonía. Gracias, Señor. Somos iglesia y somos familia. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a compartir el pan. El Señor Jesús tomó también la copa. Era una copa, nosotros hoy tenemos 3 copas pequeñas, tenemos 3 aquí, y dice que también dio gracias. Le voy a pedir a Paola que dé gracias por la copa. Padre, te damos gracias, Señor, por esta copa que representa esa sangre derramada por nosotros en la cruz, ese sacrificio que compró nuestras vidas con un precio tan alto, Señor, para redimirnos, para salvarnos, Señor, y para darnos la vida eterna. Te bendecimos y te agradecemos una vez más, Señor, este momento tan especial que podemos compartir. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a compartir la copa. Queridos hermanos, como ustedes saben, esta tarde nos vamos a encontrar, pero en la página de la iglesia, de Facebook de la iglesia, porque las reuniones presenciales no están permitidas. Así que los esperamos a todos esta tarde en el Facebook de la iglesia. Si usted no tiene conexión, vaya a casa de un hermano que puedan verlo juntos. Dios les bendiga y les esté prosperando en esta semana que hoy comenzamos. Dios les bendiga. Amén.